Ya, ahora sí. Ahora sí vamos a empezar. Por allá entraron más personas, ya vemos seis. Bueno, el día de hoy, como les decía, vamos a ver lengua y literatura porque en la semana que pasó ya vimos estudios sociales. Entonces, el último tema que vimos de lengua, no sé si alguien se recuerde, alguno de ustedes se acuerda que vimos. En mí, yo la otra semana no me pude conectar, pero dice lengua y literatura, tema del microcine, pero estamos bien, eso está en la página 53 y usted ha puesto 150 y 154, pero eso está en la página Sí, 153. sí, Ahí es estamos que, bien, entonces. sí, Ok. justamente es que en la 150 empieza el tema de la 150, el tema es relacionado a la 153. Entonces, por eso le puse los dos, pero en sí, sí, el tema está en la 153. Ya, entonces, los que tienen libro y pueden revisar, entonces, para que se pongan en esa página, y los que no tienen libro, igual yo les comparto estas diapositivas que prácticamente trato de poner lo mismo que dice el libro, ¿ya? Entonces, ahora sí, ya vamos a empezar. Déjenme poner en presentación. Ya, entonces, la semana pasada, no, en la última clase de lengua vimos acerca del drama. Entonces, según el libro, el tema que tocaría ver es acerca de el microblogging y también acerca de la valoración del contenido de los tweets. Entonces, por ahí vamos a empezar viendo un poco de qué se trata esto del microblogging, qué es, de dónde surge, qué son los blogs también y también cómo se llega ahora en la actualidad al Twitter. No sé si alguno de ustedes utilice Twitter. No, licenciado. No, ¿qué No, red, licenciada, qué red no. social usan más seguido? Facebook apenas nomás. Facebook, ya, Facebook y WhatsApp, ¿verdad? Creo que son las dos que más utilizamos todos. Sí, licenciada, son los que más usamos. Ah, bueno, hay otras redes sociales, ¿verdad? En la actualidad también está Instagram, está Jeje. Twitter, del que vamos a hablar hoy día, está hasta TikTok, ¿verdad? Que es, digamos que una red social. Entonces, a la actualidad hay más redes sociales y como parte del estudio y ahora de lengua y literatura se incluye este tipo de temas, ¿verdad? Que tocan un poco de la tecnología y estas redes sociales porque igual son medios de comunicación, pero terminan siendo medios de comunicación. Entonces, en el libro, la red social que menciona es la de Twitter, porque claro, normalmente Facebook la utilizamos. ¿Para qué la utilizamos? ¿Para qué utilizan Para, ustedes el Facebook? mm, Para compartirme. para ver, claro, y compartir algo que pues, le gusta a uno. Ajá, ¿verdad? Entonces tiene un fin de entretenimiento. Sí, Entonces, sí. normalmente vamos a estas redes sociales no porque buscamos alguna información específica o porque queremos, digamos, informarnos de algo, sino más acudimos a estas redes sociales más bien por distracción, ¿verdad? Que entretenimiento. Ya sea que veamos memes, compartamos veamos videos, fotos, lo que sea, pero tienen un fin más de entretenimiento. Entonces, el caso distintivo del Twitter, no sé si alguno de ustedes ya me dijeron por ahí que no lo utilizan, pero sí me imagino que han de haber escuchado por ahí acerca del Twitter. Entonces, esta es una red social también, pero tiene un fin mucho más informativo, ¿verdad? No tanto de entretenimiento, aunque obviamente dependerá también de cómo se lo utilice, pero el fin o el propósito de esta red social es mucho más de compartir información. em, Eso, entonces vamos a empezar. Déjame ir a la siguiente. Ya, entonces, el término del microblogging. No sé también si habrán escuchado el término blog. Un blog es un contenido de una página web. Simplemente en un blog, pues una persona
cualquiera que desee, ¿verdad? Se crea un blog, una página web, lo que hace es compartir información referente a un tema específico, un tema concreto sobre el que esa persona, digamos, que tenga conocimiento o tenga dominio. Entonces, a partir de esa idea del blog nace lo que se conoce como el microblogging y que está en su libro, no es un tema que me he inventado. Entonces, dice el microblogging, dice el término microblogging hace referencia a la combinación entre escribir un blog y la mensajería instantánea. Dice el microblogging permite a los usuarios publicar actualizaciones o mensajes concisos para compartirlos posteriormente como informaciones breves con una audiencia específica. Entonces, ahí en su libro tienen un concepto que está parecido a este. Perdón, un segundo. Ya, entonces les decía que en su libro tienen un concepto parecido a este acerca del microblogging. También se los voy a leer para, por si acaso por ahí alguien no tenga el libro y quiere igual saber qué dice. Dice, el microblogging es un servicio de mensajería y a la par una red social. Su impacto en la comunicación actual es notable, pues los usuarios son partícipes de conversaciones de interés general entre hablantes que no necesitan tener ningún vínculo previo. Estos, a su vez, tienen la capacidad de reproducir cada intervención, aumentando la velocidad de transmisión y cobertura. Entonces, em, háganse de cuenta que el microblogging, o específicamente si lo ponemos como ejemplo, el Twitter, ¿verdad? Alguien tuitea algo, quiere decir alguien comparte una información, ya sea una noticia o algún otro tipo de información que puede ser incluso personal, pero normalmente se comparten temas de interés y también temas de actualidad que estén en tendencia. Entonces, alguien comparte una idea, una información y posteriormente abajo las personas van aportando, digamos, más a generar más contenido. Es como si fuera una conversación por WhatsApp, pero está público, ¿verdad? No es mensajería privada, sino es que está público. Entonces, normalmente los Twitter o el Twix se los utiliza para compartir información, sobre todo noticias. Entonces, vamos viendo ahora primero qué es el blog. Entonces, este término de el microblogging nace a partir del blog. El blog, como les decía, fue una forma, ¿verdad? A los inicios, cuando empezó esto del internet y las páginas web y los sitios web, más o menos dice ahí en el año 90, con el desarrollo del internet, los blogs se convirtieron en un medio popular para compartir experiencias, noticias e información con el mundo entero. Entonces, al principio, con la creación del internet, aparecen estos formatos o estos modelos tipo blog, donde era básicamente una página web y las personas compartían ahí contenido de un tema específico. Dice que tenía formato de tipo diario o de tipo bitácora. Y además están basadas, dice, en textos. Al principio, estos blogs solamente incluían texto, o sea, era solo información de texto, no se podía incluir otros formatos como imágenes o videos. Y dice además es una herramienta bidireccional. ¿Por qué es bidireccional? Porque, como les decía, permitía abajo de la información que estaba compartiendo la persona que era dueña de ese blog, había un espacio para que las personas dejen comentarios acerca del tema que habían leído, ¿verdad? Entonces, eso hacía que no sea solamente compartir información, sino que sea tipo conversación, ¿verdad? Que sea bidireccional. Es decir, la persona comparte el tema, pero la persona que lo lee va a poder interactuar con el escritor de ese blog. Entonces, de esa manera se crean como estos comentarios o respuestas que hacen que sea bidireccional y que se genere también a la par más contenido. Y es a la actualidad así se ha trasladado, digamos, este formato a lo que conocemos a la actualidad como el Twitter. Funciona casi igual.
Ya, entonces, ¿cómo aparece este microblogging o cómo se pasa de escribir estos blogs o sí, estas páginas web que eran un poco extensas? Ya ven, dice que tenía el formato de como un diario, ¿verdad? Como un periódico normal. Entonces, ¿cómo se pasa de generar información o noticias con ese formato en donde las personas tenían que pasar, digamos, o dedicar más tiempo, ¿verdad? A leerlo? ¿Cómo se pasa a esta generación de información o de noticias mucho más cortas, mucho más rápidas, que lo que buscan es, como decía al principio, aumentar la cobertura de la información que se está compartiendo y también la velocidad con la que se comparte esa información? Entonces, luego de que, les decía, luego de que aparecieron estos blogs, entonces, como saben, en la actualidad las redes sociales lo que han hecho, lo que buscan es que mayor velocidad, ¿verdad? O sea, nosotros entramos al internet y si queremos conocer algo lo tenemos al instante, ¿verdad? Y entonces, esta generación de información instantánea, rápida, qué sé yo, que nadie se va a dedicar a leer, ¿verdad? Una página entera, una página web entera o un blog entero sobre un tema, ¿verdad? Que entonces, em, lo que buscan estas páginas o este microblogging es reducir la cantidad de información para que las personas pues tengan como más acceso a más información. Entonces, si vemos una página web normal, digamos un blog normal, era extenso, entonces una de las características principales del microblogging es que estos son mensajes reducidos. O sea, toda la información está como bien resumida para que la persona la tenga inmediatamente. Entonces dice, la tendencia del microblogging surgió a finales de la era de la web 2.0 con la función de las redes sociales con los blogs tradicionales. Fusionó el nuevo formato de redes sociales con el formato de blogs que ya existía. Entonces, el microblogging dice, tiene como dos características, digamos, que se podrían resaltar. Una es que evoca los mensajes cortos, que en su pasado cercano se difundían principalmente por SMS, pero que hoy en día se utilizan para la comunicación en masas. Entonces, como les decía, lo que busca es el mismo sentido de una comunicación por mensaje normal, solamente es que en este formato pues es público porque actúa como una red social. Entonces, no sé si ustedes utilizaron mensajes o utilizan mensajes normales. A la actualidad creo que ya nadie utiliza, ¿verdad? SMS. ¿O alguien de ustedes utiliza? Creo que no, licenciada. ¿Verdad? Ya de a poco se ha ido dejando de usar, ¿verdad? Porque llegan nuevas redes sociales o nuevas plataformas que hacen que sea más fácil. Entonces, por ejemplo, los WhatsApp han ocupado, digamos, que ese lugar que antes tenían los SMS, ¿verdad? Ya, y otra característica dice que ha hecho posible comunicarse fácilmente y de manera más inmediata con los seguidores para informarles online sobre las últimas noticias. Entonces, por ejemplo, antes, qué sé yo, algún diario de aquí, qué sé yo, El Universo, El Comercio, entonces el tiempo que se demoraban en generar la noticia, ¿verdad? Digamos, algo ocurría hoy día y pues tenían que esperar el siguiente día, ¿verdad? Que imprimir el diario y luego el diario llegaba a las personas y la noticia no llegaba tan inmediatamente. Entonces, a la actualidad, qué sé yo, ocurre ahorita un sismo y ni a los 3 minutos el IGM, el Instituto Geofísico Militar, ya está haciendo un tweet donde pone, ¿verdad? El epicentro, la magnitud, ¿qué más nos avisan ahí? Sí, eso, básicamente el epicentro, la magnitud y también la profundidad, ¿verdad? Entonces, de plataformas, digamos, nuevas, como esto que les digo del microblogging o los tweets, hacen que la información, sobre todo las noticias, porque el tweet se enfoca mucho más en estas en noticias, hace que lleguen mucho más rápido a las personas, ¿verdad? Si ya ven, como les digo, la comparación de se generaba una noticia, el diario o también la prensa normal, ¿verdad? Tenía que hacer las entrevistas y el reportaje y la noticia estaba saliendo al siguiente día. Entonces, a la actualidad no. Ahorita pasa algo, qué sé yo, ayer que fue la final de la Libertadores, ¿verdad? Están jugando y
al instante están generándose tweets que están compartiendo información sobre lo que está pasando. Entonces, lo que busca es que el tiempo de que se genera la noticia hasta que llega al público sea mínimo, ¿verdad? Entonces, eso busca, que constantemente se esté generando información y que esa información esté llegando actualizada a las personas. Ya, ahora, este tipo de microblogging tiene ciertos beneficios a la actualidad, si los comparamos con, como les decía al principio, que eran estas páginas web extensas, que eran tipo blog, donde se compartía un solo tema y las personas sí podían comentar, ¿ve? Entonces, pasar de eso a lo que hoy es, por ejemplo, el Twitter, como les decía, o algunas otras redes sociales, ¿verdad? Donde se genera información y las personas pueden al instante estar compartiendo, estar comentando, estar informándose. Si se genera alguna noticia, más personas pueden conocerla. Entonces, vamos a ver algunos beneficios. El primero es la coherencia en publicaciones. Si las publicaciones son frecuentes, dice, es mucho mejor. Con ayuda del microblogging, las empresas pueden compartir contenido más rápido y crear mejores conexiones con los clientes. Ya aquí aplicado al uso de estas redes sociales, ¿verdad? A lo que es marketing y empresas. Pero al hablar de coherencia en las publicaciones, es que si, por ejemplo, si es el universo, como les decía, por ejemplo, el universo creo que cada 5 minutos está tuiteando sobre cualquier noticia que esté ocurriendo. Entonces, por ejemplo, ayer que fue la final, ¿verdad? Lo que les decía de la Libertadores. Entonces, qué sé yo, mientras se generaba, mientras se estaba desarrollando el evento, que era un partido, ¿verdad? De fútbol, entonces mientras se desarrollaba el evento, iban generando o sí, iban publicando actualizaciones del tema. Entonces, a eso se refiere con que tengan coherencia las publicaciones, que si está ocurriendo un evento, ellos vayan actualizando a las personas sobre lo que está pasando de ese evento que ya empezaron a generar noticias. El segundo dice reducción de tiempo de creación de contenido. Dice, son muchas las marcas que luchan por tener listo un plan de contenidos llenos con extensos artículos. El microblogging sirve como unificación de varios formatos con infografías, videos, etc. Entonces, este microblogging, específicamente si hablamos del Twitter, a la actualidad permite que la persona o el usuario no solamente comparta la información, la idea o la noticia, sino que también adicione, como las otras redes sociales, ¿verdad? Que adicione videos, imágenes, audios, puede ser un conjunto de las tres cosas, links para que posteriormente la persona, si le interesa esa noticia, pues abra el link y ya obtenga la noticia completa. Entonces, no sé si se dan cuenta, todas las redes sociales han ido como agregando ciertas características que hagan que esa red social sea más completa y que las personas no tengan que irse a otra, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes use Instagram, pero, o por ejemplo en Facebook, ¿verdad? En WhatsApp, en Facebook antes no había historias, entonces ya después cuando en WhatsApp habían los estados, ¿verdad? Que en Facebook ya también aparecen los estados o las historias, igual con TikTok, ¿verdad? Como está viral el hecho de estos videos verticales, entonces las otras redes sociales también adoptan esas mismas ideas con el objetivo de que si uno entra a una red social no tenga que, para buscar algo, tenga que irse a otra. Entonces yo entro a Facebook y si quiero ver videos, ahí tengo una sección para ver videos. Y si quiero comprar algo, tengo una sección donde la gente compra, ¿verdad? Y vende cosas. Entonces, si quiero mensajería, entonces tengo ahí mismo el Messenger. Entonces, lo que han buscado es como irse adecuando, ¿verdad? Y tener el paquete completo para que justamente nosotros, que somos los usuarios, nos quedemos enganchados y no tengamos la necesidad de salir de la red social para ir a buscar otra, ¿verdad? Ya, otra ventaja de este microblogging es la publicación en tiempo real. Entonces, gracias a esta, digamos que plataforma o tecnología, las noticias se comparten casi que en tiempo real. Como les decía, se está generando algo y inmediatamente, al instante, ya están tuiteando cosas acerca de esa noticia.
Y por último tenemos la acción inmediata. Entonces dice que estas plataformas nos brindan la posibilidad de... Ya, la acción inmediata es que les decía lo de las respuestas. Así como se genera información al instante, asimismo nosotros podemos tener, digamos que acción inmediata, o sea, al instante que se genera esa noticia, nosotros también podemos comentar o ir colaborando a la generación de más información acerca de esa noticia. Qué sé yo, si, como les decía, el IGM pone un tweet de un temblor, y justo por mi casa, pero justo por mi casa, estoy redundando, justo por mi sector hubo, qué sé yo, un póster se cayó, entonces yo pongo abajo de esa información que se está generando, yo puedo compartir, ¿verdad? Entonces pongo, qué sé yo, en el sector tal, tal, se derrumbó una casa o se derrumbó esto o pasó algún accidente a causa del temblor. Entonces, se va generando a la par más información sobre el mismo tema, que esa es la idea general del Twitter. Ya, entonces aquí está un poco más acerca del Twitter. No sé si lo reconocen, es una red social que tiene este pajarito, esto. Y esto es lo que les decía de los tweets más comunes, que incluso los comparten también por Facebook. Cuando hay un temblor, se comparte, el IGM comparte estas, estas publicaciones que en realidad son tweets. Este es el formato de un tweet y básicamente se publican noticias. Entonces, un poquito en la anterior decía, perdón. Ya, entonces, y aquí nos habla un poquito de cómo se creó esta red social del Twitter. Dice que empieza en el año 2006 y al principio era una plataforma social más, dice, incluida en la categoría de microblogging. Dice que originalmente era una plataforma que estaba basada justamente en estos mensajes de SMS. Dice, en ellas los grupos de amigos podrían ver lo que sucede a sus contactos escribiendo actualizaciones de estados y viéndolas de sus amigos. Entonces, en sus inicios el objetivo era crear un servicio alternativo al mensaje de texto para grupos. Sin embargo, posteriormente Twitter se convierte en algo mucho más grande y en la actualidad es una de las redes sociales más utilizadas. Entonces, ¿qué pasa con Twitter? Que nace con la idea de que sea una red social solo de mensajería, solo de mensajes, pero para grupos, ¿verdad? O sea, para que yo comparto algo y otra persona la pueda ver, sea igual público. No mensajería privada así como WhatsApp, sino sea pública. Y ya posteriormente, la red social, digamos que va adquiriendo seguidores y personas que la utilizan y ya, como les digo, todas las redes sociales se han ido adecuando para posteriormente hacerse, digamos que más completas y que las personas las sigan usando más, que es igual lo que les conviene o lo que ellos buscan, ¿verdad? Tener más usuarios. Entonces, posteriormente en Twitter ya se fueron desarrollando otras cosas, como ya agregar lo que les decía, imágenes, videos, audios, o sea, otro tipo de contenido. Y también se crearon, por ejemplo, el retweet, que son las respuestas que les digo cuando hay una noticia y se puede dar retweet y contestar eso, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver lo que sigue. Ya, entonces aquí en el libro hay algunas particularidades que las vamos a leer para igual conocer. Yo sé que ya me dijeron que no utilizan esta red social, pero igual es importante, pues, igual conocer, ¿verdad? Tener conocimiento. De repente puedan también en algún momento descargársela y usarla. Entonces dice que una de las particularidades que tiene esta red social es el campo de publicación multimedia. Como les decía, se puede compartir imágenes, textos, videos o una combinación de todos ellos y permite, ¿verdad?, como compartir contenido en diferentes formatos. Otra es el código de usuario. Cada usuario tiene un código, ¿verdad? Y su código empieza con un arroba. Entonces, por ejemplo, aquí está el Instituto Geofísico Militar, este es la cuenta, digamos, de ellos. Entonces, este de aquí es el código de usuario. Entonces, ese es el código de usuario, empieza siempre con un arroba y identifica a una cuenta. Si se cierra, vuelven a entrar ya, porque igual todavía no he hecho las capturas de la asistencia.
¿Qué más? Allá, las etiquetas. No sé si han escuchado los hashtags. Son bien, digamos que famosos, ¿verdad? Cuando hay un tema que está en tendencia, un tema del que se está hablando, entonces se crean estos hashtags y las personas comparten información o noticias o cualquier contenido utilizando estos hashtags para referirse a ese tema. Por ejemplo, ahí en ese tweet que están utilizando hashtag sismo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo entro al Twitter, yo busco sismo, entonces el algoritmo de esa aplicación me va a redireccionar rápidamente donde haya una publicación donde estén refiriéndose a un sismo. Entonces, para eso también nos sirve el hashtag. Y por último está la citación o lo que se conocen como los retweets. Algo importante de Twitter es que nos permite cada vez que nosotros queremos compartir un contenido, siempre va a mantenerse el nombre de la persona que generó ese contenido. Por ejemplo, si yo quiero compartir este contenido del IGM, del Instituto Geofísico, si yo lo quiero compartir, yo lo voy a compartir, pero siempre me va a parecer que originalmente esa publicación la hizo el Instituto Geofísico. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nosotros compartimos, ¿verdad? Información, qué sé yo, alguna noticia, y no sabemos de dónde salió. O sea, solamente la compartimos en otras redes sociales, por ejemplo, qué sé yo, compartimos algo y no sabemos específicamente de dónde salió esa noticia. Entonces, aquí en el Twitter, como algo básico, ¿verdad? Es que siempre que vayamos a compartir algo, nos va a aparecer la persona dueña original de esa información o de ese tweet. Lo que se busca es justamente evitar esta desinformación o generación de información falsa, ¿verdad? Cuando hay estos eventos, por ejemplo, así pues, graves, digamos, en este caso un terremoto o sismos o cuando hay paros también nacionales, es como que se genere muchísima información, ¿verdad? Ya nos llegan a los grupos de WhatsApp por ahí que están saqueando aquí, están saqueando allá, y videos y fotos. Entonces se genera mucha información y lo único que hace es que las personas, o sea, genera más incertidumbre en las personas, pues, ¿verdad? Porque al final no sabemos qué de eso es tan cierto, qué de eso es tan mentira. Entonces, lo que busca justamente este Twitter con esto de que siempre se esté mencionando al dueño de esa información es justamente generar o evitar que se genere información falsa. Ya, y ahora en la página anterior, que sería en la 150, ahí nos habla acerca de la valoración del contenido de los tweets. Entonces, ¿cuáles son ciertos criterios para poder analizar y valorar el contenido de estos tweets? Hazte de cuenta que estos tweets son noticias. Entonces, ahorita sería como cómo valorar ese contenido de esa noticia. O sea, cómo yo sé si esa noticia es verdadera, si es falsa, si no tiene una fuente, no viene de una fuente como confiable. Entonces, eso es algo creo que nos pasa a todos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo estaba todavía recibiendo clases en un paro, creo que hubo, ajá. Entonces, enviaban por WhatsApp mucha información de justo eso que les decía de que estaban saqueando y de que las calles no sé qué estaban cerradas y que no había clases, ¿verdad? O que no se podía ir por estos saqueos. Y en realidad ya después en la universidad sí había clases y resulta que estaban pasando es fotos y videos de un paro que había sido anterior. Entonces, em, imagínense en todo, o sea, cómo esta información que se genera, que de repente es falsa, que tal vez las personas la comparten con buena intención porque creen que es verdad, pero que en realidad es falsa, cómo puede generar un problema más grave, ¿verdad? Entonces, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado algo así, que ven por ahí algo en el internet y ya piensan que es verdad y que después se dan cuenta que ha sido una noticia falsa. Incluso muchas veces los propios periódicos, por ejemplo, tienen que salir diciendo esta noticia es falsa. Igual pasa, por ejemplo, cuando estuvo la pandemia, ¿verdad?
Entonces estaba los casos del coronavirus, entonces se generaba también muchísima información falsa y tenía que salir el Ministerio de Salud, por ejemplo, esta noticia es falsa, de que, qué sé yo, de que había no sé cuántos contagiados en no sé dónde. Entonces, sobre todo, como les digo, en estos momentos o esto sí, estos momentos como de dificultades, qué sé yo, cosas así, genera o hace que las personas empiecen a compartir muchísima información y mucha de esta información que se comparte es falsa. Simplemente hay cuentas que se inventan, ¿verdad? Que se inventan y lo que buscan es, qué sé yo, seguidores o que tener más visualización. Entonces, y entonces ahorita vamos a ver un poco de la valoración del contenido de estos tweets. ¿Tienen alguna pregunta? No, Miss. No, algo no les ha quedado claro, todo está claro. Sí, licenciada, todo está claro. Ya, chicos, entonces, quedan 4 minutos. Ahorita les voy a hacer captura de los que están y ahí ya les va a pasar un link para que vuelvan a entrar. Y ahí vemos esto de la valoración, que ya sería lo último. Ya les paso al grupo igual para que vean su asistencia. Ya, como ya no queda tiempo en esta sesión, ya la cierro y ya les envío un nuevo link, ¿ya?